Iniciamos aquí las entrevistas, procedemos con el derecho a la réplica por la cadena del gobierno que se transmitió el pasado lunes 23 de mayo. Cabe mencionar que el precandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, a quien se hizo alusión en dicha cadena de la SECOM, se encuentra fuera del país. Estamos con César Monge, director del movimiento Creo. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a Ecoavisa y listos para la respuesta. Escuchemos primero lo que se dijo sobre las propuestas del movimiento Creo para la obtención de fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso asegura que las medidas económicas adoptadas para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto no tienen sentido porque el gobierno convierte en una obligación las donaciones ciudadanas. Pero las alternativas que el mismo Lasso ha promocionado son copia exacta del programa de reconstrucción que puso en marcha el gobierno. Revisemos el spot promocionado por Creo. La propuesta de Guillermo Lasso para la reconstrucción. La creación del Fondo de Reconstrucción. Los mismos provendrán de impuestos temporales, venta de activos del Estado, créditos y donaciones locales e internacionales. Este promocional de Creo salió después de que el país conozca el programa de reconstrucción del gobierno. Su réplica. Bueno, primero que nada vale la pena mencionar que decir que el plan que presentó Guillermo Lasso es una copia de lo que propuso, el paquetazo que propuso Correa, no tiene ningún sentido. Primero que Guillermo Lasso no ha planteado que se imponga un cobro por un impuesto del IVA o un incremento en el impuesto del IVA, número uno. Y número dos, tampoco Guillermo Lasso está proponiendo que los recursos de los ecuatorianos vayan directamente a las arcas del gobierno correísta. Justamente ha planteado un fideicomiso. Pero más allá de aquello, yo creo que vale la pena también decirle a los ecuatorianos la realidad para que de alguna manera veamos cómo se miente en el Ecuador. Aquí está el ingreso del proyecto, la fecha del ingreso del proyecto del señor Correa, 22 de abril. Y aquí está la fecha en la cual Guillermo Lasso hizo pública su propuesta, es decir, 2 días antes, específicamente el 20 de abril. Entonces, yo entiendo que el correísmo se da cuenta que el señor Guillermo Lasso, pues, una persona con visión, pero vidente no es. Así que aquí está claramente definido que lo que se utiliza en el Ecuador son recursos públicos para mentir, y esa es la razón, y esto vale la pena también que la gente lo vea, esa es la razón por la cual la credibilidad del gobierno viene en picada. Por este tipo de cuentos y de mentiras es la razón por la cual, y ahí está el punto verde en la línea roja, por la cual el 63% de los ecuatorianos no le cree al presidente Correa, justamente porque utilizan, insisto, recursos públicos para mentirle a la gente, pero hasta para mentir se necesita ser medianamente inteligente. Ahora, volviendo al tema y más allá de las fechas, lo cierto es que la propuesta de Creo y las medidas implementadas por el gobierno son prácticamente las mismas. Creación del fondo de un fondo de reconstrucción que provendría de impuestos temporales, como es la ley solidaria ahora del gobierno, venta de activos del Estado, lo dijo nuevamente el presidente Correa en su informe a la Nación, créditos y donaciones locales e internacionales. La diferencia es, como usted lo mencionó, que ustedes proponen la creación de un fideicomiso que administre los recursos y el gobierno crea una subcuenta en la cuenta única del Tesoro Nacional. Dejando de lado el tema del fideicomiso, que tenía como objetivo, según lo han dicho ustedes, transparentar el uso y destino de ese dinero, entre la propuesta de Creo y la del gobierno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que yo creo que imponer un incremento al impuesto al valor agregado en una época de recesión económica, que el gobierno no quiere reconocer que es una crisis, yo creo que es una diferencia abismal. Y es una diferencia que la va a sentir en el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Qué impuestos proponen ustedes? Bueno, hay una serie de medidas para reactivar la economía, hay una serie de medidas propositivas que no son impositivas, que es lo que propone el gobierno. Pero yo sí quisiera aprovechar aquí en aclarar algo para que estas cosas no queden en el aire, ¿no? Porque el gobierno dice, vea, hay una diferencia muy grande. Cuando Lasso habla del fideicomiso, habla de Yasuní Teté, y eso fue afuera y es diferente a hacer un fideicomiso aquí localmente. Y yo sí le pido a los ecuatorianos que reflexionen. ¿Por qué creen ustedes que los donantes internacionales
propusieron hacer un fideicomiso para fines del Yasunité, por una sencilla razón, porque había desconfianza, porque no le querían entregar el dinero al gobierno lagarto, y cuando hablo lagarto hablo de este animal grande, lento, gordo y verde, que se traga hasta su vecino, y en lugar de eso, en lugar de decirle vamos a entregar los recursos al Ecuador, dijeron hagamos un fideicomiso, y el correísmo aceptó ese concepto. Ahora, si vemos los niveles de credibilidad que hoy por hoy están en el 29% del gobierno de turno, del gobierno lagarto, o veámoslo al revés, el 63% de los ecuatorianos desconfían del gobierno, no le creen al gobierno. Lo que hizo Lasso es lo que hace cualquier persona en sentido común. Dice, si la mayoría de los ecuatorianos desconfían del gobierno como desconfiaron los donantes internacionales, blindemos estos recursos para que no vayan al gobierno lagarto, sino que vayan directamente a los ciudadanos. Y aquí una reflexión adicional. Le pido a los oyentes y televidentes de Coavisa, si ustedes mañana con sus amigos consiguen donaciones humanitarias y arman un camión para donaciones humanitarias, ¿ustedes se lo van a dar al lagarto correísta o se lo quieren entregar directamente a los afectados? Y eso es lo que pasó en el Ecuador. Y los voluntarios fueron y entregaron directamente la ayuda, que es lo que propone Lasso. Ese camión es el fideicomiso. Continuamos con la réplica. El gobierno, mediante la ley solidaria, dispuso el incremento del IVA del 2 al 14%. Revisemos qué sacó la SECOM en respuesta a las críticas por el incremento en 2 puntos del IVA. Y sobre el incremento de 2 puntos al IVA, repasemos un spot del gobierno del cual Guillermo Lasso fue superministro de Economía cuando personalmente impulsó un incremento del 50% al impuesto al valor agregado. Esto veía el país poco después del atraco bancario. Cuanto antes apruebe el Congreso el aumento del IVA, más rápido bajará la gasolina. El IVA lo pagan quienes más compran, quienes más tienen. Los alimentos y medicinas no pagan IVA. Esto ayuda y protege a los más pobres. Con el alza de la gasolina, todos resultamos afectados. Necesitamos que el Congreso apruebe la ley que envió el presidente para sancionar a los que no pagan el IVA y para meter en prisión a quienes evaden los impuestos. Así es como querían disimular el incremento en el IVA del 10 al 15%, sin terremoto de por medio y sin que sea utilizado para reconstruir la vida de miles de ecuatorianos. Su réplica. Bueno, esto es clásico del correísmo, ¿no? Esto es típico de todos quienes forman parte de este sistema que usa verdades a medias o vende verdades a medias, y vender verdades a medias al final del día es mentir. Lo que no dice ese video es que la propuesta en aquel momento, o el plan en aquel momento, venía acompañado con una serie de reducciones y eliminaciones de impuestos. Por ejemplo, la eliminación del impuesto a los vehículos, la eliminación del impuesto a los patrimonios, la reducción en la tasa en el impuesto a la circulación de capitales y la reducción en el costo de los combustibles para todos los ecuatorianos. Entonces, lo que hace el correísmo es saca un elemento, te lo lanza en una cadena, omite el resto y trata de engañar a los ecuatorianos. Gracias a Dios hay dos cosas que hoy están claras. Primero, la falta de credibilidad de este gobierno está medida y el 63% ya no les cree estas mentiras. Y segundo, todo este cuento termina en el mes de mayo, cuando estos señores se vayan o a la casa o a la cárcel, o cuando su casa pase a ser la cárcel, porque aquí va a pasar lo mismo que pasó en Argentina, que no les quepa la menor duda. Cuando toda esta maraña de cuentos y utilización de recursos públicos para mentir ya no esté a su disposición y la gente ya no tenga temor de ser perseguida, aquí en el Ecuador se va a empezar a conocer todo lo que han hecho, que va más allá del tema de Alex Bravo, de los comecheques, de Pedro Delgado. Hay mucho más que en su momento se sabrá. La gente ya se da cuenta y por eso ya no les cree. Por otro lado, en su informe a la Nación, el presidente Correa hizo una propuesta para un pacto ético para rechazar a candidatos que tienen capitales en paraísos fiscales. Mientras, de su lado, la presidenta de la Asamblea también criticó en su discurso a quienes tienen empresas y bancos en paraísos fiscales. ¿Se sienten aludidos? No dieron nombres, pero ¿se sienten aludidos? No, yo creo que no hay que darle la vuelta a las cosas. Aquí nosotros hablamos de frente. Aquí lo que está tratando de hacer el correísmo es tratar de meter en una sola bolsa
a la familia de Correa y a Guillermo Lasso. Y cuando digo la familia de Correa, me refiero al fiscal Chiriboga, a quien Fabricio Correa siempre menciona que es parte de su familia. Pero el señor Lasso también tiene inversión. Pero ¿por qué digo esto, no, verdad? Porque se trata de decir, vea, tener una empresa de cascarón en Panamá que no produce nada, no vende nada, no contrata a nadie, que es un escondite, es lo mismo que hacer una empresa como parte de una inversión extranjera directa en otro país. Y tratan de meter las dos cosas en una bolsa. El señor Chiriboga, la familia de Correa, está en los Panama Papers. El señor Guillermo Lasso no consta en una sola hoja de los Panama Papers, primero. Y segundo, aquí lo que el correísmo trata de hacer es satanizar el éxito. Y déjenme darle un ejemplo, ¿verdad? Resulta que Antonio Valencia jugó en el Nacional de Quito. Y luego le fue tan bien que luego salió, cruzó las fronteras y fue a jugar a otro país y llevó la bandera del Ecuador. Ahora resulta que el emprendedor o empresario ecuatoriano que invierte y apuesta en el país, cuando cruza la frontera para llevar la bandera ecuatoriana, resulta que eso está malo, es una vergüenza. Imagínense ustedes, los españoles cuando ven el Banco de Santander en el mundo, sacan pecho. No es que es un emprendimiento español que cruza las fronteras de España, pero para los correístas el éxito está mal. Muchas gracias. Ha sido el punto de vista de César Montes, director nacional del movimiento CREO.